Quiero compartir un mensaje titulado Somos bienaventurados en Manmin. Cita bíblica de hoy, Mateo capítulo 5, verso 3 al 12. Un poco largo, pero yo leo. Nuestro Señor le enseñó en el monte. Mateo capítulo 5, verso 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Humanamente uno siente como bienaventurado de repente riqueza o autoridad, fama, salud. Con esto puede sentir bienaventurado, pero hoy esa bienaventuranza que hemos leído, compartido, parece no tan bienaventurado, humanamente, ¿cierto? Pero hoy no quiero compartir este tema, sino, y si quiere entender bien, escuche el mensaje de nuestro pastor, bienaventuranza, por favor. Está predicado en detalle. Otra cita bíblica de hoy, Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Iglesia Manmin, a través de nuestro pastor principal, está haciendo fuerza para ser bienaventurados. Lamentablemente hoy en día en el mundo cristiano habla mucha de bendición material. Claro, nosotros no negamos eso, jamás. Pero nosotros sabemos, entendemos la bendición material que Dios nos da. ¿Cómo viene? Como una parte añadidura. Nosotros sí prosperamos, nuestra alma, espíritu, viene esa bendición que necesitamos. Amén. Nosotros no buscamos solamente bendición material. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día, lamentablemente, muchos lugares, muchos creyentes buscan bendición material sin razón. Eso no es de fe, no es de la Biblia. Amén. Pero nosotros buscamos bendición material como añadidura, haciendo bien nuestro camino conforme a la palabra de Dios. A veces yo explicaba de esa manera, un alumno o un universitario, si estudia bien, excelentemente, viene beca,
Claro, hoy en día también una beca por una parte como apoyo económico, pero una beca verdadera viene por buen estudio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Igual, bendición material, bendición de salud, bendición de protección, bendición de respuesta de nuestra petición, viene como beca. Nosotros sí andamos conforme a la palabra de Dios, sí vivimos conforme a la palabra de Dios, sí viene esa bendición como beca. Por eso nosotros no negamos la bendición material, ¿sí? Bendición de salud, bendición personal o bendición familiar, bendición de negocio, no negamos, pero nosotros no buscamos solamente bendición necesaria, sino hacemos fuerza para vivir conforme a la palabra de Dios. Dios añade esa bendición a nuestra vida. Aunque muchas personas tienen diferentes estándares sobre lo que consideran bendiciones, bendecidos, generalmente piensan en ser bendecidos y felices cuando tienen muchas cosas materiales, cuando tienen autoridad, cuando están sanos y cuando están en paz. ¿Qué opinan ustedes? Puede ser, sí, puede ser, pero eso no garantiza una felicidad o una bendición completa. Sí, paz, también parte material, sí necesitamos. Nosotros no negamos, ¿cierto o no? Necesitamos, pero eso no garantiza la felicidad, paz, bendición verdadera. La palabra de Dios, la Biblia dice que es bienaventurado ser salvos del infierno a través de Jesucristo, disfrutar de la vida eterna en el cielo y vivir una vida de fe esperando una hermosa recompensa en el cielo. Esa es verdadera bendición. Hoy, en este momento, quiero comprobar si somos verdaderamente bendecidos y bienaventurados, pensar en lo que necesitamos para ser más bendecidos y quiero compartir la gracia de Dios. ¿Título de hoy qué es? Somos bienaventurados en Manmin. Somos bienaventurados porque fuimos salvos del infierno. Somos salvos del infierno. A veces uno, yo soy salvo, pero ¿de dónde? Puede pensar, ¿no? Pero somos salvos del infierno. Porque la paga del pecado, muerte. Muerte significa va a caer en infierno. Pero en Cristo Jesús somos salvos del infierno. Ser humano nace una vez y muere una vez, sin falta. Sea rico o pobre, inteligente o no, sea de autoridad o no, bella o no. Creo que más de 50 o 60 años, cuando ve su foto de edad de 20, estaría feliz, ¿no? Porque, yo también era tan joven, guapo. Porque teniendo edad, más de 50, 60, por ahí tiene más arrugas y canas, manchas, ¿sí? Y alguna debilidad, ¿sí? Pero sí, ciertamente nuestro cuerpo físico se desgasta, pero nuestro ser interior no hay que envejecer, hay que renovar cada día más, amén.
Y teniendo de repente más gana, teniendo más edad, pero nuestro espíritu, alma debe renovarse continuamente. Amén. Y ciertamente el ser humano nace una vez, muere una vez. Nadie puede evitar esa muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y hace poco obispo de África, Mangmin, y se partió con el Señor con edad 78 años. Y yo estaba en velorio, me ha dado lágrima, una parte de lamentación, una parte de alegría. También usted ha sentido mucha lamentación, ¿sí? Pero todo ser humano muere. Pastor y reverendo Myung-ho Jung ha llegado a nivel espíritu completo. Ha trabajado con mucha fuerza cerca de 30 años como misionero en África y ha mostrado el poder de Dios en el nombre de Jesucristo, predicando evangelio de Señor, evangelio de santidad. Ha mostrado mucho poder de Dios. Ha salvado muchas almas. Una parte hoy en día dice tiempo de 100 años, dice. ¿Aquí qué dice? ¿No dice eso? 70, 80. La Biblia dice, pero en Corea dice tiempo de 100 años, dice. Por eso, de todo modo, 78 años, no tanta edad, pero él ha hecho mucho trabajo. Él era muy flaco. Y Kenia tiene más o menos 1.700 metros sobre el nivel del mar. Él tuvo mucha sensibilidad en su órgano digestivo por la altura. Pastor Myung-ho Jung una vez me preguntó, ¿y Bogotá qué altura tiene? Bogotá tiene 2.600 por ahí. Él sorprendió, uy, tan alto, pero ¿usted cómo le va? Estoy muy bien. Por gracia del Señor. Pero reverendo Myung-ho Jung, y por la edad, también por esa debilidad, ha gastado mucha energía cumpliendo su misión. Por eso su estómago era sensible con esa altura. Por eso comía, pero no podía digerir bien, porque era débil. Por eso se partió con el Señor sin problema, solamente por no comer. Pero una parte muy alegre, él ha logrado una recompensa muy grande, su morada en el cielo, un lugar excelente. Por eso todo ser humano muere, por eso tenemos lamentación por partida de reverendo Myung-ho Jung, pero para él una recompensa grande, porque descansa realmente con gloria de Dios. Por eso nosotros también, yo soy joven, yo soy 25, 30, 40, por eso yo viviré hasta 100. Nadie puede definir, solo Dios sabe. Por eso, mucho creyente tiene pregunta, ¿cuándo viene nuestro Señor segunda vez? Pero no se preocupa su vida. Un ejemplo, no anda bien hoy, pero un ejemplo, mañana, si fallece, ese día es el día que encuentra en el Señor. Claro, anda bien, sí, irá al cielo, pero no anda bien. Muy lamentable, ¿no? Por eso puede tener curiosidad cuándo viene nuestro Señor segunda vez, pero más importante,
hay que preparar. Cualquier momento yo debo estar en el Señor, en el cielo. Eso es importante. Pero mucha gente tiene pregunta, ¿cuándo viene el Señor segunda vez? Pero no prepara su camino. Eso es una cosa muy triste. Por eso puede tener pregunta, ¿cuándo viene nuestro Señor Jesucristo segunda vez? Pero prepare. Porque nosotros no sabemos mañana. Yo soy joven, yo levanté esa mañana con bien, por eso mañana puedo levantar bien. No, mis amigos fueron partidos varios, mis amigos de colegio, de primaria, secundaria. Su edad 60, pero mis amigos varios murieron. Por eso, no se confíe en su edad, por favor. ¿Por qué? Todo ser humano nace una vez, muere una vez. Hebreo capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Ese juicio para qué? Para entrar al cielo o infierno. Amén. Por eso, hoy en día, mucha gente piensa que cuando muere se acaba todo. Piensa, pero no sabe nada. Cuando muere, empieza una vida venidera en el cielo o infierno. Pero nosotros sabemos, amén, tenemos esa fe. Por eso somos muy inteligentes. Aún siendo doctorado, pero 2, 3 doctorados, pero no comprende, no entiende. Nosotros sabemos Stephen Hawking, un físico tan genial, pero él no creyó en el Señor, negaba existencia de Dios. Imagínese un físico tan genial, pero no entendió, no conoció su vida venidera. Pero nosotros no tenemos coeficiente intelectual 150 o 180, no tenemos esa coeficiencia intelectual. Pero nosotros creemos en nuestra vida venidera. Estamos en ese camino para cielo. Lázaro, que murió y resucitó por causa de Jesús, también volvió a morir. Lázaro sí estaba muerto, ¿sí? Nuestro Señor resucitó. Sí, después de 4 días de muerte. Pero él volvió a morir. Definitivamente existe el cielo y el infierno. E incluso si alguno lo niega, el infierno no desaparecerá. Y nadie estará libre del infierno. Pero hoy en día muchos niegan. Ay, ¿dónde está infierno? ¿Dónde está cielo? Muéstrame, Dios, yo voy a creer, dice. Esto se debe a que Dios, el Creador, lo ha establecido. Además, el Dios de amor quiere que todas las personas se salven y conozcan la verdad. Nuestro Dios desea que todo ser humano que sean salvos, que conozcan la verdad. Pero ser humano no quiere. Ese problema. Envió a su Hijo Jesús a esta tierra y muestra numerosas evidencias fidedignas y declara que la Biblia es la palabra de Dios. Uno sí tiene corazón dispuesto viendo
una evidencia que existe Dios, cree. Pero no tiene corazón dispuesto, mirando 9 evidencias que puede creer, no cree, solamente por una razón. ¿Sí? Uno sí tiene corazón dispuesto en creer en Dios. 9 cosas parece que no, Dios no existe, pero una cosa parece que Dios existe. Mirando una razón, cree en el Señor. Pero no está dispuesto su corazón, mirando 9 evidencias que Dios existe y una razón que parece no existe. Por una razón no cree en Dios. Pero somos muy bienaventurados. ¿Por qué? Creemos en el Señor. Creemos en Dios Creador. Por eso, incrédulos piensan que ustedes son locos. Ustedes son fanáticos. ¿Cómo puede creer en Dios invisible? Dice. Pero somos bienaventurados. Romanos capítulo 1, verso 19-20 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Por eso nosotros sí vemos la naturaleza que funciona en orden. No podemos negar Dios creador. Amén. Ya hemos escuchado por número 1, 2 de el mensaje de la cruz. Y nuestra tierra sí está cerca, más cerca de sol, se quema. Más lejos que estamos ahora, se congela. Muchas cosas. Un ejemplo, si está bajo cero, o digamos 5 grados, un ejemplo, se congela agua, ¿sí? Pero imagínense, ese hielo solo se congela sobre faz, ¿sí? Por eso abajo de hielo mantiene su temperatura. Si se congela todo, morirán todos los peces. Muchas cosas, ¿sí? Por eso, si vemos naturaleza que funciona en orden, no podemos negar a Dios creador. San Juan capítulo 14, verso 10, 11. Nuestro Señor nos dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Nuestro Señor declaró que soy hijo de Dios. Mi Padre me envió. En aquel momento judíos no creyeron. ¿Por qué? Hay hijo de Dios, ¿qué significa? Dios, pero tuvo cuerpo humano, por eso ellos no creyeron. Por eso nuestro Señor, ¿qué decía? Si no puede creer, créenme por las mismas obras que hago como Dios. Porque el infierno es tan terrible que lleva a todos a la salvación, aún sacrificando a su Hijo
Jesús. Ay, hace mucho calor, un momento, por favor. Estamos llenos aquí, hace mucho calor. Pero mucho mejor que Corea del Sur ahora. Cuando estaba en retiro de verano, estaba 35, 36 con humedad. Pero este calor, está bien. Primera de Juan capítulo 4 verso 9, 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no está lejos, sino cerca. Si abre nuestro corazón y cree en el Señor, podremos encontrar y experimentar a Dios viviente de amor. Algunos dicen, yo quiero creer, pero no puedo, dice. Pero si cree, va a experimentar. Porque nuestro Dios no está lejos, sino está cerca. Si abre su corazón, un ejemplo, uno, no sé, existe oxígeno, aire, puede probar inmediatamente. Si tapa su nariz, cerrando su boca, pasando 30 segundos, vas a ver, existe aire, oxígeno, que no se ve. Igual, uno si abre su corazón, cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, verdaderamente va a experimentar Dios viviente. Sin embargo, muchas personas no buscan a Dios confiando en sus propios pensamientos y conocimientos y resisten tontamente a Dios, por lo que no pueden experimentar el amor y la gracia de Dios. Sin embargo, hoy reconocemos nuestros pecados ante Dios, creemos en Jesús como nuestro Salvador, recibimos el perdón de los pecados, recibimos el Espíritu Santo como don. Nos convertimos en hijos de Dios, somos salvos del infierno y esperamos el cielo. Nosotros somos verdaderamente bienaventurados. Porque realmente existe infierno y el cielo. Amén. Infierno horrible, terrible. No podemos expresar ese infierno tan terrible. Nuestro pastor anteriormente nos recomendó, si quiere conocer dolor de infierno, hierve agua hasta 100 grados y prepare una jarra de agua fría al lado de agua hervida. Mete su mano un segundo, después se mete al agua hervida. Agua fría. Usted si quiere conocer un poco de dolor, claro, infierno, incomparable. Pero si quiere conocer un poco de dolor de infierno, hierve agua esta tarde, regrese a su casa, hierve agua, prepara agua fría al lado, ¿sí? Y mete un segundito, inmediatamente ponga al agua fría, ¿sí? Usted va a saber,
infierno tan horrendo. ¿Por qué? Infierno no se apaga fuego. Gusano no muere. ¿Sí? Porque somos bienaventurados, fuimos salvos. Amén. Amén. Del infierno. Amén. En Cristo Jesús. Alguno disfruta su fama, su autoridad, su riqueza en este mundo, pero si entra al infierno, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve su autoridad, su fama, su riqueza? Nada sirve. En el infierno no hay ni una gota de misericordia. Sufre eternamente. Nuestro Señor explicó sobre el infierno hoy. Marcos capítulo 9, verso 43 en adelante. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso, sí o sí, a toda cuesta debe ser salvo del infierno. Amén. A toda costa. Aquí nuestro Señor nos dijo, donde el gusano de ellos no muere. ¿Gusano sirve o no sirve? No sirve, pero aún siendo gusano no muere en el infierno. ¿Qué significa? Sufre eternamente. Uno sí encarcelado un año, tendrá mucha complicación. Pero infierno no puede comparar con cárcel. No 1000 años, no 10.000 años. Allí no puede arrepentirse, no tiene otra oportunidad. Por eso nuestro Señor dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida, cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego. Al contrario, cuán bienaventurados somos por haber obtenido el cielo lleno de gozo, gratitud, alegría, paz y felicidad. Por eso somos muy bienaventurados. Por eso uno de repente tiene algún problema, alguna dificultad, pero si está en Cristo, si está en la luz, por favor, se alegre. ¿Por qué? Es bienaventurado es. Teniendo toda riqueza, fama, autoridad y diversión de este mundo, pero si no está en la luz, debe llorar. Debe llorar. Pero tiene problema o alguna enfermedad o alguna tristeza por alguna situación, pero si está en la luz, se alegre, por favor, porque bienaventurado es. Somos bienaventurados, ¿por qué? Fuimos salvos del infierno. Amén. Segundo lugar, somos bienaventurados porque sabemos verdadero significado de fe.
escuchamos el Evangelio de Jesucristo, nos arrepentimos, aceptamos al Señor y fuimos salvos del infierno. También conocimos a nuestro pastor principal y a Manmin, quien predica el Evangelio de santidad, y escuchamos las palabras que se revelaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nos dimos cuenta de la providencia de Dios para el cultivo humano y nos convertimos en Manmin, que lleva la vida de fe conforme a la providencia de Dios. No terminamos que fuimos salvos en creer en Jesucristo. Después de Adán comió accidentalmente del árbol de la ciencia del bien y del mal, y sus descendientes se convirtieron en pecadores y no tuvieron más remedio que ir al infierno. Antes de la creación del primer hombre, Adán, y el Dios omnisciente planificó cultivo humano para obtener verdaderos hijos que se parezcan a Dios a través del cultivo humano, para darles a los hijos verdaderos su gloria en el reino de los cielos. Y para compartir su amor para siempre, lleguemos a dar cuenta de que Dios cultiva sacrificando a sí mismo a los seres humanos. Y antes de conocer enseñanza de nuestro pastor principal, Manmin, yo entendí que, Adán, ¿por qué comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Por eso, y Dios envió a Jesucristo como Salvador. Después de aceptar al Señor Jesucristo, yo entendí que, yo soy salvo, felizmente, en Cristo Jesús, por la gracia del Señor, por amor de Dios Padre. Está bien, pero yo no lo sabía. La providencia de Dios que ha puesto en cultivo humano. Nuestro Dios, ¿por qué creó Adán y Eva? Porque permite multiplicar sus descendientes en esta tierra. Nosotros llamamos cultivo humano en esta tierra. ¿Cuándo dicen amén? Uno sí cultiva cereales para cosechar. Amén. Dios Padre cultiva ser humano en esta tierra. ¿Para qué? Para cosechar al cielo. Hoy no puedo explicar todo, pero enseñanza de nuestro pastor principal nos hace entender providencia de Dios, plan de Dios. No solamente una salvación. El mensaje de la cruz, la medida de fe, cielo e infierno, espíritu, alma y cuerpo, 9 frutos del Espíritu Santo, amor espiritual, bienaventuranza, lectura de Génesis, lectura de Apocalipsis, etc. Incluso las cosas profundas y secretas del mundo espiritual fueron reveladas a través de nuestro amado pastor principal. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en el cultivo humano? ¿Cuál es el mundo espiritual? ¿Qué son los seres espirituales? El arcángel y los ángeles, Lucifer y los dragones y sus ángeles, Satanás, diablos, los demonios. Nuestro pastor principal nos enseñó detalladamente. Hoy en día muchos creyentes hablan de Lucifer, Satanás, diablo, demonio. Está mezclado todo, no distingue. Pero nosotros entendemos quién es Lucifer, quién es dragones.
hoy en día muchos cristianos, dragones, piensan que un animal imaginario, pero no es un animal espiritual. Y Satanás y demonio y diablo son diferentes. Hoy no puedo explicar eso, porque por el tiempo. Pero nuestro pastor principal nos explicó por la revelación de Dios. La gloria y la hermosura del cielo también nos enseñó de una manera fácil y detallada sobre la diferencia de la felicidad de cada reino, también sobre el infierno y sus horrores. Hemos escuchado el mensaje serie Infierno. ¿Cómo fue? ¿Tuvieron miedo o mucha alegría? Dice alegría. Hemos sentido mucha gracia por amor de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó del infierno tan horrendo. Nuestro pastor principal nos enseñó cómo recibir el perdón de los pecados, cómo nacer de nuevo como hijo y hija de Dios, cómo adorar en el culto, cómo orar, cómo fuimos formados nosotros a través de espíritu, alma y cuerpo. Cómo desechar el mal de nuestro corazón, etcétera. Cuán bienaventurados somos el poder vivir una vida verdadera de fe que Dios desea a través de palabra de vida que no se puede escuchar en ningún otro lugar. A veces yo escucho otro mensaje para aprender algo. Quiero apuntar algún tema. Escuchando 30 minutos, lamentablemente no puedo dar alguna nota. Claro, da ánimo, sí, da emoción. Eso yo no digo malo, pero en realidad no hay algún punto importante. Pero el mensaje de nuestro pastor principal está lleno de puntos importantes, puntos revelados. Yo no critico a otro, yo digo la verdad. Por eso, teniendo esa enseñanza tan precisa, espiritual, nosotros, ¿cómo no podemos lograr crecimiento espiritual, cambio, transformación? Realmente este mensaje no podemos encontrar en otro lugar. Por eso somos muy bienaventurados. A través de este mensaje, a través de enseñanza, podemos llevar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. No más o menos. Después de creer en Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo como hijos de Dios, sepamos que la santidad es la voluntad de Dios y el fruto del crecimiento de la fe es la santidad. Y sepamos la diferencia de morada y recompensa celestial según la medida de fe. Hemos llegado a ser capaces de vivir una vida de fe que arrebata a Nueva Jerusalén. Amén. Un poco menos, por favor. Sí, realmente nos da ese gritón amén. Mateo capítulo 11, verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este versículo es un versículo difícil de comprender,
pero a través de nuestro paso principal entendemos. Este versículo está explicando Lucas capítulo 16, verso 16 en una manera fácil. Dice, Lucas capítulo 16, verso 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es contenido igual. Está explicando en otra manera más fácil. Por eso, literalmente, Mateo capítulo 11, verso 12, es difícil de entender. Los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan, dice. Pero eso explica en Lucas capítulo 16, verso 16, dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Por eso nosotros no solamente repetimos que soy salvo en Cristo Jesús, sino por la enseñanza detallada, precisa, revelada por nuestro pastor principal, podemos hacer fuerza para entrar mejor lugar, Nueva Jerusalén. Antes de conocer la enseñanza de nuestro pastor principal, nosotros no sabíamos dónde es Nueva Jerusalén. Yo he pensado anteriormente leyendo la Biblia, Nueva Jerusalén, un apodo de cielo. He pensado, pero Nueva Jerusalén, donde trono de Dios. Por eso somos muy bienaventurados. Nuestro Señor les dio a sus discípulos, Mateo capítulo 2, 13, verso 11. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Nuestro Señor enseñando a sus discípulos dijo, ¿sí? Mateo 13, verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Verso 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Nuestro Señor enseñando a sus discípulos con parábola ha dicho eso. Pero nosotros que escuchamos revelación de Dios, evangelio de santidad a través de nuestro pastor principal, somos bienaventurados. Este mensaje está difundiendo a través de enlace, ¿sí? Y 7:30 de la mañana de domingo por la hora de Colombia. Mucha gente escucha también y recibe gracia, pero nosotros estamos en Manmin. Otros reciben su gracia, también será gran ayuda, pero nosotros estamos en este camino. Por lo tanto, nosotros bienaventurados debemos predicar diligentemente este evangelio de santidad a nuestra familia, amigos, vecinos y personas que podamos encontrar. Tercer lugar, somos bienaventurados porque estamos en el camino de invadir a la Nueva Jerusalén. Primero lugar, ¿por qué somos bienaventurados? Somos salvos del infierno. Fuimos salvos del infierno. Segundo, somos bienaventurados. Tercero, somos bienaventurados porque estamos en el camino de invadir a la Nueva Jerusalén. Fuimos salvados del infierno a través de Jesucristo. Nos convertimos
en los miembros de Manmin, en el rebaño de nuestro pastor principal. Ya hemos convertidos en bienaventurados. ¿En qué piensa cuando imagina nuestro pastor principal? ¿Qué terminó? Amor, obediencia, santidad, fe, amor, poder, mansedumbre, humildad, sacrificio. Sí, sí. Dios ha hablado a nuestro pastor principal. Dios le ha hablado a nuestro pastor principal. Porque me has obedecido completamente, te enviaré ovejas obedientes. Nuestro pastor principal fue llamado como siervo, ¿sí? Dios le ha dado esta palabra. Porque me has obedecido completamente, te enviaré ovejas obedientes. Somos ovejas de nuestro pastor principal. Amén. Dios nos envió a nuestro pastor principal. Nuestro pastor principal nos dijo, si obedecen y no cambian, ciertamente les guiaré a la nueva Jerusalén. Y ha participado al retiro de verano por YouTube, por Facebook, ¿sí? Y fogata de alabanza también. Terminando fogata de alabanza, ¿qué salió? Nuestro pastor principal confesó. Los hermanos que permanecen en Manmin son los que pueden entrar a la Nueva Jerusalén, aunque todavía no hayan estado en la roca de la fe. Y salió nombre, ¿sí? Nombres. Lamentablemente, nombres de ustedes no salieron allí. Pero, ¿qué significa eso? No ha asistido al retiro en mismo lugar. Por eso, ese nombre que ha salido allí, los hermanos que han participado. Si no, y va a quedar mucho tiempo por eso. Pero no se preocupe. Los hermanos que quedan en Manmin en este momento pueden entrar a la Nueva Jerusalén. Aunque todavía no hayan estado en la roca de la fe. ¿Significa esto que usted puede entrar a la Nueva Jerusalén por quedar simplemente en Manmin, sin importar cómo llevar la vida de fe? No confunden, por favor, no se confunden. Somos postulantes para Nueva Jerusalén. Por ejemplo, si ingresa a la universidad, facultad de medicina y estudia, puede hacerse médico, ¿cierto o no? Sin embargo, si falta de interés por los estudios y si falta de entusiasmo, pueden conducir al fracaso. Si está en facultad de medicina, ¿qué significa postulante de médico? ¿Cierto? No solamente médico, un ejemplo, si está una facultad de ingeniería, pero realmente un postulante de ingeniero, ¿cierto? Pero no estudia bien, le gusta tomar, le gusta rumba, le gusta hacer otras cositas, dejando su estudio. ¿Puede ser ingeniero o no? Igual somos postulantes de Nueva Jerusalén. Dios nos ha enviado a la Manmin. Entre muchos cristianos, muchos creyentes, entre muchas almas, Dios nos ha enviado a la Manmin. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo llamado de Dios.
hace más o menos 18 años, un día nuestro pastor principal leyó una carta que necesita un misionero más en aquel momento en Perú. Yo escuché esta lectura de carta, estaba en mezanine de Iglesia Central Antigua. De repente, ay, yo debo ir. No hablamos no le hablo. Yo nunca he pensado misionero, nunca he preparado, pero ay, me llegó un sentido que ay, yo debo ir. Yo nunca he conversado, nunca he preguntado a alguien, nunca he consultado a alguien, sino regresé a mi casa, yo le di a mi esposa, yo quiero ir a Perú como misionero. ¿Qué le parece? Mi esposa me dijo, váyase. Váyase. Hemos recibido gracias del Señor, gracias de nuestro pastor principal, por eso váyase. Ya hemos dormido madrugada y digamos sábado era, y pasando domingo, nunca he hablado con amigos cercanos de pastores de Iglesia Central. Nunca he hablado a algún pastor, otro, nunca. Y lunes yo escribí esa solicitud. Nuestro pastor principal, después yo saludé, nuestro pastor principal me dio, Pastor David, vaya a Perú, me decía. ¿Por qué yo explico eso? Yo no digo otra cosa, ¿por qué yo digo eso? Yo creo llamado de Dios. Claro, ciertamente yo tengo fe en Cristo Jesús, pero yo si hubiera conocido vida de misionero, yo no podría venir aquí. Claro, por gracia del Señor, como misionero de Manmin, estoy feliz. No he pasado algo difícil, nunca me he arrepentido, porque yo he postulado como misionero, nunca. Estoy agradecido, pasando 18 años, cercano de 18 años. ¿Por qué? En el espacio espiritual de nuestro pastor principal, con enseñanza poderosa, revelada, con poder que manifiesta a través de pañuelo. Pero yo confieso, si hubiera conocido vida de un misionero que tiene 3 hijos, edad más de 40 años, de repente, en aquel momento, un ejemplo, mi esposa me dijo, si me dijera que oremos una semana, tal vez no estaría como misionero. ¿Por qué? Orando una semana pensando o investigando un misionero, ¿cómo puede hacer? Complicado, porque yo no hablaba nada de español. Después de postular, yo compré un libro de estudio español, Principado. Principiante. ABCD aprendí. Mis hijos, 3 hijos, no hablaban nada de español. ¿Qué podía hacer? Pero yo creo, Dios me llamó como misionero. Gracias. Pero yo no digo otra cosa. Yo digo, llamado de Dios. Usted no está aquí como Manmin, como obra de nuestro pastor por casualidad. Dios le ha enviado aquí como obra de nuestro pastor principal. Por eso no piense, ay, Pastor David se elogia a sí mismo. No digo eso. Yo explico llamado de Dios. No es casual. Sí, digamos, sí por mi fe, no. Dios me llamó, me ha dado esa gracia.
pero yo de todo modo tenía alguna dificultad, alguna razón que podía quejarme, que podía decidir regreso, un ejemplo. Sí, por gracia del Señor, no tuvo mucho problema, mucho grande, pero de todo modo tenía las cosas que me trababa. Sí, había, pero yo no he pensado, yo no me he arrepentido. Nosotros también, su llamado como Manmin no es casual. Ay, por fulano tal, por mi familia, por mi mamá, estoy en Manmin. No, no es. Dios le llamó como Manmin, entre muchas iglesias, entre muchos pastores. Por eso, porque conté mi, digamos, episodio. No para, yo tengo esa fe. No, no, no. Yo estoy explicando llamado de Dios. Solamente pastor David especial, por eso llamó como misionero. No. Dios llama. Por eso usted, no soy digno, no soy apto. Nueva Jerusalén, no, está lejos. No es así. Entre muchas iglesias, entre muchos pastores, usted llamó como oveja de nuestro pastor principal. Por eso está aquí. Por eso, por favor, haga fuerza. Ustedes son postulantes de Nueva Jerusalén. Si estudia bien, puede ser médico, ingeniero, abogado, fiscal, ¿cierto? Sí. Pero en medio de su carrera, si deja de estudiar, si cambia, no puede ser médico, profesional, no puede. Igual, estando en Manmin, por llamada de Dios, pero usted no hace fuerza, no vence alguna dificultad, obstáculo, se deja engaño a enemigo, no puede. Pero si está firme, obedeciendo, nuestro pastor puede hacer una pregunta. ¿Usted de repente ha escuchado alguna cosa mala entre enseñanza de nuestro pastor principal? Sí, nuestro pastor principal hasta hoy nos enseña según la palabra de Dios. Nuestro pastor enseñando nunca ha hablado alguna palabra como arenga no. Jerga o insulto. Jamás. No quiso dar alguna pronunciación de una jerga o insulto. Nuestro pastor principal nos enseña la verdad dando ejemplo. Si ha escuchado alguna cosa mala, me explique por favor, me dé alguna cosa. Nunca jamás nuestro pastor principal nos enseñó alguna cosa mala o equivocada o para sí, nada. Él se sacrifica. A veces uno nuestro pastor sacrifica, dice, ¿por qué diviniza? Dice, no, mamá, sacrifica, por eso nosotros estamos aquí, ¿cierto o no? A papá también, papá también, pero en general mamá más, ¿cierto o no? Mi mamá me decía anteriormente, si no hubiera ustedes, hablando y mis hermanos, somos 6. Si no hubiera ustedes, yo me huyé de su papá. Claro, mi papá es cristiano, también edad 88. Ella obedece a mi mamá.
Pero cuando era más joven, era una machista, temperamento fuerte. Mi mamá estaba sufriendo, pero mi mamá, por nosotros, no huyó, no ha huido, no huyó. Gracias, profesora. No huyó por hijos, por hijas. Mi mamá decía, cuando me huye, un ejemplo, usted se casa sin mamá en boda. Yo no podía imaginar eso. Por eso, mamá sacrifica, por eso, ¿cierto o no? Nosotros estamos aquí, por eso, claro, todos nosotros tenemos mamá, papá, pero no tan ideal. Yo tampoco, no soy ideal, papá ideal. Hay que agradecer a nuestros padres. Por favor. Ay, papá, mamá no me apoyó, no me ha dado capital para un negocio. No es así. Solamente hasta 18 años o 17 años, así apoya, así y aporta, ya está cumplido. Claro, de repente por algún mal temperamento, tabaco escorón o Alaro Morea, pero claro, no son ideales, somos, ¿cierto o no? Pero mamá, papá ha hecho mucha fuerza, sacrificio. ¿Cuánto más un pastor que ama a su congregación? Por eso ora, por eso lagrimea por su oveja. Es sacrificio es. Pero yo digo, nuestro pastor sacrifica. Ay, ¿por qué diviniza a su pastor? No, no es así. Verdadero pastor sacrifica por sus ovejas. Por eso yo digo la verdad. Pero cuando yo hablo eso, a veces algunos, ay, mamá, papá, ay, por amor con hijos sacrifica, pero un pastor verdadero, siervo de varón de Dios, ¿cómo no sacrifica para su oveja? Sin embargo, si falta de interés por los estudios, si falta de entusiasmo, pueden conducir al fracaso. Si se dedica a su estudio y se esfuerza, puede llegar a ser un buen médico, más a un gran médico. Médicos no todos son iguales. Teniendo su licencia, no todos son iguales. Uno sí estudia, sí investiga más, sí y tiene más y su esfuerzo, puede ser gran médico. La Nueva Jerusalén no es un lugar ordinario, no es un lugar común. Es un lugar muy especial y más especial. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que no es un lugar al que cualquiera pueda ir. Por lo tanto, la vida de fe en Manmin no debe ser ordinaria, no debe comparar con otros, debe ser muy especial. Por eso, estando en Manmin, no tiene ese entusiasmo, esta meta en la Nueva Jerusalén, será difícil. Su vida cristiana en Manmin, difícil. Por eso de repente quiere ir a otro lugar, porque allí no señala, no enseña pecado. Solamente tú eres príncipe, princesa de Dios, te bendigo. Quiere ir allí, ¿por qué? Más fácil, no tiene carga. Pero en Manmin, sí, tiene tarea. Tarea pesada. Claro, uno sí realmente tiene esa meta en la Nueva Jerusalén, sí entiende, comprende providencia de Dios en nuestra vida terrenal, no tiene carga pesada.
pero quiere hacer por obligación, sí, tarea muy pesada. Nuestro Señor decía, mi yugo es fácil, ligera mi carga, dice. Uno realmente reconociendo amor del Señor y obedece a la palabra de Dios, su yugo ¿qué es? Usted sabe, ¿no? Para cargar y algo pesado. Pero ese yugo en el Señor, uno entiende amor del Señor, yugo no es pesado, no es difícil. Por eso nuestro Señor dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Por eso igual, nosotros estando en Manmin, quiere hacer solamente por obligación. Difícil. Oración de Daniel cada día. Pero uno hace por fe, por amor, espera, contando la hora que viene. Eso no significa que sea difícil. Podemos hacerlo montando la corriente espiritual. Podemos hacerlo montando la corriente espiritual. Un ejemplo, kayak, y en corriente de agua y una kayak tiene su 노를 뭐라고 그러지? Remo, eso no para hacer y para correr, sino para controlar dirección. ¿Por qué? Ese kayak monta a la corriente de agua. Ese remo no para correr rápido, no, para controlar dirección, para no chocar con piedra, roca, ¿me entiende? Por eso, este caso, digamos, no necesita hacer remo, sino montando la corriente de agua, solamente controla dirección, que no choque a la roca o no saca por otro lado. Igual, nosotros, entonces, Nueva Jerusalén, un lugar muy especial, por eso no hay que ser un creyente ordinario, ¿me entiende? Por eso, difícil, no. Si monta a la corriente espiritual, solamente montando corriente espiritual que nuestro pastor principal dirige en Cristo Jesús, amén. Nosotros sí monta a la corriente, con remo solamente controla, puede avanzar. Por eso podemos hacerlo montando la corriente espiritual. Pero si tiene su propio criterio, su argumento, su deseo propio, no puede obedecer. ¿Cómo puede montar a la corriente espiritual? Hay que obedecer. Pero debe orar, pero yo tengo esta razón, aquella razón, este trabajo, aquello. Debe guardar día del Señor, pero debo viajar, mis vacaciones, me invita. Digamos, no obedece con su razón. Por eso no puede montar a la corriente espiritual que nuestro pastor principal dirige para Nueva Jerusalén. Escuchando, aprendiendo, lógicamente sí debo hacer, pero no obedece. ¿Qué significa no obedecer? No puede montar a la corriente espiritual. Por eso difícil. No puedo salir aquí de Manmin, pero difícil.
Porque hay que hacer mucho remo. Ahí sí monta a la corriente espiritual. Esa corriente espiritual lleva naturalmente. Solamente controlando su dirección puede correr. Pero no obedece. Con su manera, de todo modo debo hacer, porque yo conozco. Difícil. Por eso deje su propio criterio, por favor. Su pensamiento. ¿Por qué debe hacer así? No déjelo eso, sino amén. ¿Sí? Ay, pastor, usted no conoce mi situación. Yo soy joven. Este mundo es muy interesante. Mis amigos me llaman. Pastor David, usted ya 60, viejito, por eso no me entiende, dice. Pero eso no obedece. Postrega mañana, otra semana, de repente otro año yo lo haré. No obedece. Nuestro pastor principal y nuestra pastora principal interina nos guían y completan la falta de justicia. Pero una cosa está clara, lo que tenemos que hacer no es pequeño, realmente no es pequeño. No es pequeño, porque este mundo, siglo XXI, está prevalecido por pecados, por la oscuridad. Por eso uno no está decidido para montar esa corriente espiritual, no tan sencilla. No digo difícil, pero si decide, puede. Recuerda bien, por favor, solo tiene que montar la corriente espiritual. Rompa mis pensamientos y criterios propios y excusas. No postregue, por favor. Anteriormente he compartido un shot. ¿Quiénes somos? Gordos. ¿Qué haremos? Dietas. ¿Desde cuándo? Lunes. Hoy estamos lunes. Otro lunes. Más o menos ha visto No postreguemos. Postregué. No tiene fin. No puede empezar. Monte la corriente espiritual por medio de obediencia. Adoren en espíritu y en verdad, en culto. Asiste a la oración de Daniel. Ore con fervor, por favor. Ore y haga lo que anhela, por favor. Empiece hoy. No es tarde. Nunca demasiado tarde. Pero posterga mañana, otra semana, otro mes, otro año que viene. Pero hoy quiero disfrutar un poco. No puede. No tiene fin. Va a postergar continuamente. Podemos hacerlo, ¿sí? Podemos lograr. Quiero terminar este mensaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos ha llamado a la Manmin, como obvia de nuestro pastor principal. Aquí que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso espero. No, hay que montar a la corriente espiritual con obediencia.
dejando su propio pensamiento, criterios propios, su excusa. Dios Padre nos ayuda. Nuestro Señor nos ayuda. Espíritu Santo también. Nuestro pastor principal y pastora principal interina nos guía. Oremos juntos con clamor. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Somos privilegiados, somos bienaventurados, porque fuimos salvos del infierno tan horrendo. Fuimos bienaventurados, porque somos manmin. Padre, porque sabemos verdadero significado de la fe a través de nuestro pastor principal. Somos bienaventurados porque estamos en el camino de invadir a la nueva Jerusalén. Padre, tú nos has llamado como manmin, como oveja de nuestro pastor principal. Padre, Señor, tú le has dicho a nuestro pastor principal, tú fue obediente completamente conmigo. Te enviaré ovejas obedientes. Padre, tú nos has llamado como oveja de nuestro pastor principal, rebaño de manmin. Padre, somos postulantes para Nueva Jerusalén. Padre, Señor, muchas gracias. Ayuda a hacer toda fuerza. Ayuda a montar la corriente espiritual, por favor, dejando nuestro criterio, nuestro argumento, nuestra excusa, nuestra postergación, por favor. 아버지, 역사하시고 은혜 주시고 함께 하옵소서. 감사, 찬송, 영광을 돌리게 하옵소서. 믿음으로 행하게 하시고 아름다운 열매로, 목자의 열매로 나와진 바 되게 하소서. 이 아들 가르치는 자만 되지 아니하고 아버지 열매로 내어 확증하는 아버지 목자의 기쁨 되는 아들이 되게 하여 주시기를 원합니다. 아버지 주님의 기쁨이 되는 아들로 나아가도록 은혜 주옵소서. 함께 하옵소서. 감사 드리옵고 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.